harto Calderón, por ejemplo. Fíjate lo que estaba leyendo, esta investigación que se publica en el periódico El País de España. El enigma del informe de 3 millones de dólares de la gran obra de Felipe Calderón. Cuando en noviembre de 2012 el entonces presidente Felipe Calderón, panista, inauguró la central hidroeléctrica La Yesca en Nayarit, el mandatario panista exhibió la obra como una de las más relevantes de su sexenio, con una capacidad de producción de 750 megavatios, la mitad de la demanda máxima de Guadalajara. Esta infraestructura en el cauce del Río Grande de Santiago se presentó a la opinión pública como la segunda presa más grande del mundo tras la de Tres Gargantas de China. Una década después, un informe elaborado por el abogado español Mauricio Cort oscurece la colosal obra panista. O sea, súmele a la barda de una refinería que no se construyó, súmele a la suavicrema parada que no sirve para una chingada, súmele este escándalo. El proyecto se adjudicó a la constructora mexicana ICA y costó más de $1,000 millones, un 30% más del presupuesto inicial. Las sombras se ciernen ahora sobre un presunto documento de asesoría por el que Cort cobró $3 millones. El abogado percibió esta suma en Andorra en noviembre de 2012, cuando Calderón inauguraba en Jalisco una presa que dobla el tamaño de la pirámide de Keops de Egipto. 4 misteriosas empresas mexicanas transfirieron los 3 millones del informe a una cuenta de letrado en el Principado de Andorra. Se trata de las mercantiles comercializadora y marketing Maja, Internacional Transfer Gamba, Ramra Consulting y Asesoría y Edificación Integral Rutgal. La policía de Andorra cuestiona el informe de Cort que se tituló Estudio de Riesgos para determinar la pérdida máxima probable del proyecto hidroeléctrico La Yesca y sostiene que las firmas que abonaron el trabajo fueron instrumentales, sin actividad. Los agentes indican también que el letrado operó como pieza clave en un engranaje de pago de sobornos que funcionó para que constructoras resultaran agraciadas con adjudicaciones públicas, según un informe de los investigadores del Principado de Andorra. 3 meses después de cobrar en Andorra su misterioso estudio de consultoría, Cort envió el 80% del dinero a un depósito en la Caja de Ahorros de Panamá a nombre de la compañía de servicios fiduciarios Assets Trust and Corporate Service Inc. Los fondos se destinaron después a adquirir una propiedad en este país centroamericano, en el Ocean Reef, un residencial de lujo con club de yates y helipuerto, e invertir en un proyecto inmobiliario en la isla Pedro González, radicada en el denominado archipiélago Las Perlas del Golfo de Panamá. La policía de Andorra resalta que la constructora que ganó la adjudicación de la Yesca, ICA, era socio preferente en diversas licitaciones en México de la española FCC y de las sociedades Arados de Plata y Nesel Corp, que figuran como titulares de cuentas en la BPA, donde Cort cobró su informe en la banca de Andorra, pues habrían recibido fondos de FCC. Cort encara causas judiciales en Andorra, Panamá y España por gestionar comisiones ilegales para constructoras. Pues qué bonita familia, aunque ahora los panistas se rasguen las vestiduras y digan que son unas blancas palomitas, incluyendo al borrachales de Felipe Calderón, que va precisamente a España a juntarse con Cedillo y con Mario Vargas Llosa para tirar calabaza hacia México cuando él tiene la cola muy sucia y muy larga, mi querido Ramiro. Pues hay que recordar, creo que fue un artículo de Jesús Cervantes donde habla de Calderón como secretario de Energía y una venta de acciones de Repsol que se hace en un paraíso fiscal y que genera una comisión de cerca de $240 millones. Ustedes pueden buscar Jesús Cervantes y el artículo de Calderón, te voy a pasar la nota es yo creo del 2012, 2013, donde muestra obviamente que Calderón ha sido un corruptazo. Hay que recordar que cuando también creo que fue gerente de un banco, fue secretario de no sé qué, que se autoprestó 3 millones de pesos. Calderón tiene la cola más larga que un zorro y es un sinvergüenza que todavía sale a llorar, ¿no? A quejarse de persecución política, porque no solamente es un genocida, sino es un ratero de cuarta también. Hay que recordar también, Vicente, aquellos 48,000 millones de pesos que les congelaron a 23 de 22 políticos priistas en
en Andorra también, y hay que recordar por qué está Collado en la cárcel. O sea, obviamente lo que tú lees en la nota es parte de los mecanismos tan sofisticados de corrupción que tenían. Hay que recordar la estafa maestra de cómo se hacían las simulaciones. Te pedían un estudio de impacto y te aplicabas uno de Wikipedia, agarraba los datos y te cobraba una lana y luego te quedabas con un porcentaje, ¿no? Y ese dinero regresaba. O sea, parte de los mecanismos de corrupción en México pues están ampliamente documentados. El problema es que no hay casi gente en el bote, que debería haber un chingo de gente en el bote por este tipo de cosas. Pero sí, los panistas no tienen ninguna vergüenza y merecerían desaparecer, básicamente, pero todavía tienen sus bastiones en algunos lugares. O sea, saludos a la gente de Querétaro, a la gente de León, que todavía viven en el medievo votando por panistas, pero es parte, ¿no? De ir saneando al país, saneando y sanando, ¿no? Saneando en el sentido de que debemos recuperar básicamente pues, el patrimonio que nos pertenece a todos los mexicanos y que ellos, o sea, tú te ibas a estudiar economía a Harvard, pero realmente te convertías en un ingeniero financiero para robarte todo lo que pudieras por medio de los mecanismos más sofisticados. Yo recuerdo un libro de Federico Campbell, La invención del poder, y él menciona básicamente, por ejemplo, que en los estados, uno de los personajes más poderosos era el secretario de administración, porque el secretario de administración hacía que todo fuese justificable, porque a final de cuentas tú consigues un despacho de abogados. Hay que recordar también las factureras, Vicente, y los más de 500 mil millones de pesos perdidos por ahí, ¿no? En factureras. Hay que recordar que los secretarios de administración de los gobiernos también no tienen esta parte importante en el sentido de que tenían los mecanismos más sofisticados de saqueo, ¿no? Te fuiste.